partir cuando inicié la residencia, vine a dejar papeles aquí al siglo XXI y cuando vi el auditorio dije, ¿qué se necesita hacer para llegar a dar una ponencia ahí? Y bueno, pues hoy estamos aquí. Vamos a hablar sobre la hemorragia masiva. Básicamente, dentro de la hemorragia masiva vamos a platicar ahorita sobre, se puede personalizar el manejo de los pacientes, el manejo de los pacientes con hemorragia masiva en la UCI. Vamos a centrarnos en responder esa pregunta a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿ya me presentaron? Sí. Sí se puede personalizar y ahí podremos terminar la plática, ¿no? Pero vamos a hablar cómo, por qué, vamos a hablar de la definición, el tratamiento guiado por objetivos y vamos a terminar con unas conclusiones. ¿Qué es la hemorragia masiva? Primero es importante definirla para poder saber a qué nos enfrentamos. ¿Cuándo definimos que el paciente está con una hemorragia masiva? Bueno, pues lo vamos a encontrar la definición en la guía europea, que nos dice que es una pérdida del volumen sanguíneo, de un volumen, la volemia del paciente en 24 horas, o que la pérdida de la mitad de su volemia en las primeras 3 horas, durante 3 horas. Hay otras definiciones que podemos encontrar de hemorragia masiva, como aparte de la pérdida de la volemia del 50%, que sea un sangrado superior a 150 mililitros por minuto por más de 10 minutos, o por al menos 10 minutos. Que tenga alguna alteración hemodinámica en el paciente, que afecte la presión arterial sistólica o que incremente la frecuencia cardíaca. ¿Sí? También tenemos otras que están asociadas a otras patologías específicas, ya las vamos a estar tratando en los días, en los temas que vienen, en donde también es hemorragia posparto, que es una pérdida mayor a 1000 mililitros en cesárea, 500 mililitros por vía vaginal, y el término de transfusión masiva que vamos a estar platicando mucho, que va muy de la mano de la hemorragia masiva. En los pacientes en donde se va a aplicar la transfusión masiva, que es aquellos pacientes que requieren más de 10 concentrados eritrocitarios en 24 horas, o 6 concentrados eritrocitarios en 6 horas, o 5 en 4 horas, ¿sí? Para no tener que esperarnos a las 24 horas, dependiendo cómo se le está dando el manejo a nuestro cliente. Ya que tenemos nuestra definición, entonces ahora podemos hablar sobre qué le vamos a hacer, ¿sí? Pero ¿cómo abordo a este paciente? ¿Qué abordaje le voy a dar yo? Bueno, vamos a guiar todo esto sobre las guías actualizadas que tenemos hoy en día, ¿sí? Y ya, el manejo. El manejo inicial en los pacientes desde urgencias, terapia intensiva, quirófanos, todos es igual, ¿sí? El abordaje del paciente siempre va a ser el mismo. Nos tenemos que enfocar primero en lo que primero mata. Entonces, el abordaje en hemorragias, en alteraciones cardíacas, en alteraciones respiratorias, en trauma, en lo que gusten, el abordaje siempre va a ser lo mismo. El ABCDE, hay que garantizar la vida del paciente primero, permeabilizar la vía aérea, ver que la ventilación es adecuada, que tenga adecuada circulación, el deterioro neurológico que tenga y hacer una revisión completa del paciente. Es importante tener los accesos vasculares, de preferencia deben de ser accesos vasculares periféricos, cortos, para una infusión rápida de los líquidos, y para cruzar a los pacientes, la monitorización, y esta puede ser desde una monitorización invasiva o no invasiva. Pero ¿cómo vamos a individualizar el tratamiento en los pacientes? ¿Cómo hago yo? Sí, ya lo tengo definido, sí tiene, sí le voy a requerir transfundir muchos concentrados a mi paciente, sí requiere mucho manejo, pero ¿cómo lo individualizo a cada quien? Porque pues la pregunta casi se responde sola. De hecho, todo lo que hacemos siempre está la frase de es que hay que individualizar a los pacientes, porque sí, cada paciente va a responder distinto, cada paciente tiene una alteración distinta, una forma de responder distinta, un tiempo de respuesta distinto. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a clasificarlo. Vamos a ver la gravedad del paciente. Una forma muy sencilla que nos establece el Colegio Americano de Cirujanos en su curso ATLS es donde nos hablan sobre el estado del choque, según los parámetros que aquí nos ponen. Ya modificados, cuando antes nos los ponían ajustados a un peso de 70 kilos, es bien raro encontrar a alguien de 70 kilos hoy en día, un adulto, y qué bueno que lo adaptan a porcentaje. Sin embargo, nos empiezan a dar otros valores, en donde ya nos meten, por ejemplo, el déficit de bases, en donde nos empiezan a poner que tú puedes clasificar a tu paciente en su estado de choque y la gravedad que tiene de acuerdo a el déficit de bases que está presentando. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, pero lo más importante es que no me voy a poner a cuantificar cuánto volumen tiene el paciente, cuánto volumen perdió, porque todos sabemos que cuando queremos cuantificar volumen de sangre, casi siempre lo hacemos mal. O lo sobreestimamos o lo infraestimamos, ¿sí? Y ambas son
pues peligrosas, porque el tratamiento lo voy a dirigir mal. El tratamiento lo voy a dar mal a mi paciente si lo tengo mal clasificado. Por lo tanto, lo más importante que vamos a tener es ver el estado clínico del paciente. ¿Qué manifestaciones está dando? ¿Cómo se encuentra? Y uno de estos es saber, ¿realmente está chocado mi paciente? ¿Cómo lo voy a guiar? ¿Cómo voy a saber si está chocado o no? ¿Por cifras tensionales? No. Sería un muy mal parámetro para guiar una reanimación del paciente o ver si está chocado o no. Lo que podemos utilizar pues son las ventanas de choque. ¿Sí? Saber qué manifestación está dando el paciente. Si esas cifras tensionales que tiene le están generando realmente una alteración al paciente, bueno, lo vamos a ver en el estado neurológico, si tiene alguna alteración mental. Lo cutáneo en el paciente, ¿cómo está la piel? ¿Es una piel pálida, fría? ¿Está diaforético? ¿Los pulsos cómo están? ¿Los pulsos distales? Y la función renal. Si el paciente deja de orinar, hay una hipoperfusión renal y esto puede estar causado por el choque. ¿Sí? Otros parámetros que podemos utilizar, el descenso de la hemoglobina menor a 8, el pH por abajo de 7.25 o el incremento del lactato, que también mucho se ha implementado, se utiliza mucho. Y tanto nos gusta el lactato, en donde vemos que un incremento por arriba de 1.5 y otros te dicen por arriba de 2, tu paciente ya está chocado, ¿sí? Obviamente con todos los bemoles que esto representa, ya sabemos que la hiperlactatemia no siempre es hipoperfusión, podemos tener otros tipos de hiperlactatemia, pero por eso determinamos si en el paciente corresponde esa acción que estamos considerando. Y el déficit de base, que nuevamente lo volvemos a mencionar, ¿sí? Un leve, moderado y grave. El índice de choque, muy difundido últimamente, ya de unos años para acá. Son dos parámetros muy rápidos, se pueden tomar desde el prehospitalario, los puede tomar cualquier persona que tenga a su mano un reloj para checar la frecuencia cardíaca y un manguito de manómetro para poder tomar la TA del paciente. Y nada más tiene que tomarle la sistólica. Pero el índice de choque es eso, la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica. Ese paciente está manteniéndose gracias a que está incrementando la frecuencia cardíaca o a que su presión está normal, ¿sí? Depende de el estado hemodinámico del paciente. Un índice de choque por arriba de 1 nos habla de un paciente que se encuentra ya chocado, ¿sí? El índice de choque modificado, que es la frecuencia cardíaca, pero sobre la TA media, el punto de corte se va a 1.3. Y el delta, que podemos tener entre el índice de choque y el modificado, mayor de 0.1. Esto habla sobre un aumento en la mortalidad. Y no nada más un aumento en la mortalidad del paciente, sino también en la probabilidad de que el paciente llegue a requerir una transfusión masiva. Y desde entonces nosotros podemos prever todo lo que se requiere para una transfusión masiva, desde toda la parte operativa hasta toda la parte administrativa que esto lleva, ¿sí? De tener listo todo el personal, la documentación, el banco de sangre, que haya disponibilidad y si no irlo a buscar o trasladar a ese paciente. Escalas predictoras de la transfusión masiva. Nosotros podemos predecir si nuestro paciente va a llegar a transfusión masiva y no solamente esperar a que ya lo tengamos y digamos, ¿qué crees? Si necesito más paquetes y ya no hay. Y no me preví y el paciente se me está yendo y ya no tengo. Ah, bueno, pues presento aquí dos, que es el ABC Score, en donde vemos la presión sistólica menor de 90, la frecuencia cardíaca menor de 120, un FAS positivo o una lesión penetrante en el torso. Cada una de estas da puntajes, cada una da un punto y si tienes un puntaje mayor a 2 es predictivo de transfusión masiva con el paciente. Y el TASH Score, que tiene parámetros similares, pero aquí ya meten si es masculino, no sé por qué la discriminación, pero masculino da un punto extra, la presión sanguínea del paciente, la hemoglobina, el pulso y vuelve a entrar el exceso de bases, ¿sí? Si tiene un FAS positivo, si tiene una fractura inestable de pelvis o una fractura o alteración o lesión a nivel de fémur, ¿sí? Y nos vuelve a decir, score por abajo de 9, probabilidad de transfusión masiva menor del 5%, mientras que un score por arriba de 24 te da una probabilidad del 85% de que tu paciente termine en una transfusión masiva. La fluidoterapia, el tratamiento que vamos a dar con los pacientes, ya lo tenemos individualizado, pero ¿qué lo voy a hacer? Pues el manejo va a ser, inicialmente lo tendremos que dar con cristaloides. Qué padre, digo, hace rato platicábamos de eso, que pudiéramos tener ya disponible la sangre del paciente, de la sangre cruzada de cada paciente y que ya esté disponible ahí en la guantera de su carro nada más para sacarla y empezarlo a transfundir durante el accidente. Sin embargo, eso no va a ser posible pronto.
Y el manejo inicial va con cristaloides, ¿sí? El uso de soluciones balanceadas, evitar la solución salina, recomendación 1B, para alteraciones con el cloro y la acidosis hiperclorémica que pueden causar, evitar soluciones hipotónicas, especialmente en pacientes con TC severo, eso ya lo tenemos bien claro, el manejo debe ser con soluciones isotónicas, la restricción del uso de coloides y las soluciones deben ir precalentadas, ¿sí? Por ahí en uno de los temas se va a hablar todo sobre la fisiopatología y en los talleres de cómo la hipotermia también altera la coagulación y nosotros estar pasando las soluciones frías como las tenemos almacenadas o así como están al aire ambiente, también va a predisponer que nuestro paciente siga teniendo todas las alteraciones que van a llevar a perpetuar este estado del paciente. ¿Qué otros manejos le podemos dar al paciente? Bueno, el manejo de la TEA ya lo estoy manejando con cristaloides, ya le estoy poniendo neumoderivados, vasopresores, lo que tengan que poner, pero ¿hasta cuándo? Se puede manejar lo de hipotensión permisiva, un término que genera mucha confusión, porque no es llevar al paciente a choque, es llevar al paciente a una hipotensión, nada más hipotensión permisiva. ¿Pero qué significa esto? Una presión arterial sistólica entre 80 y 90, o en el traumatismo craneoencefálico severo, mayor a 80, pero que el paciente mantenga datos de una adecuada perfusión. ¿Sí? No se trata de chocar al paciente, así de, pues sí, tendría mucha lógica, ¿no? ¿Quieres que tu paciente deje de sangrar? Chócalo. Pero pues tampoco es bueno, ¿no? Y era lo que el término generaba la confusión antes, ¿no? Se creía que hipotensión permisiva era precisamente, pues, tener al paciente bien hipotenso, lo tenían con medidas de 50, de 45, y pues obviamente no les va a sangrar. Pues sí, porque pues tal vez ya están muriendo, entonces ¿para qué sirven, no? Ojo con eso. El uso de vasopresores. ¿Se puede utilizar vasopresor en el manejo del paciente que está sangrando, paciente con hemorragia? Sí. De hecho, en ausencia de la respuesta de fluidoterapia o los inotrópicos, en presencia de disfunción miocárdica, si tenemos evidencia de esto. El inicio de vasopresores de forma oportuna te permite llevar al paciente a unas adecuadas cifras de perfusión y por lo mientras tú sigues transfundiendo o tú sigues dando tu fluidoterapia y con esto puedes recuperar a tu paciente. Ya que lo tengas recuperado, el vasopresor va a ser necesario irlo disminuyendo o tal vez hasta suspenderlo. Los protocolos de transfusión masiva. ¿Cómo se los vamos a pasar a los pacientes? ¿En qué orden? ¿Cuánto le vamos a pasar? Porque esto también a lo largo de los años ha cambiado mucho. Muchos vimos cómo pasó de 1-2-3, 1-1-1, 1-1-3 y hicieron muchas combinaciones pues, que se les ocurrían, ¿no? O que tenían lógica y veíamos cómo lo íbamos a transfundir. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? La administración temprana de plasmas frescos congelados, plaquetas y concentrados eritrocitarios en una proporción de 1-1-1 o 1-1-2 respectivamente, no produjo diferencias significativas en la mortalidad. Pero en el grupo 1-1-1 lograron la hemostasia y menos murieron por desangrados en 24 horas. Y aparte representa un beneficio, pues, logístico, porque gastas menos y al paciente le va igual, entonces tienes más disponibilidad de concentrados eritrocitarios en tu unidad, incremento o representa un gasto menor para la institución y para el paciente, y si les va igual, pues mejor esto. E incluso hasta mejor en el punto que mencionan aquí. Ahora, ¿por qué no mejor pasarle al paciente dependiendo de lo que él requiera? Y lo padre de ser uno de los primeros es que puedo decir varias cosas y muchas las van a estar repitiendo, ¿no? Van a estar viendo mucho tromboelastograma en estos días. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan para dirigir su terapia en el paciente con hemorragia. Si ustedes seguían de forma empírica o así a lo que se me ocurre, o le dan de todo, pues el paciente no va a representar un gran beneficio para el paciente. Pero si ustedes ya tienen una prueba viscoelástica, en donde ven qué es lo que el paciente realmente necesita, pues la terapia va a ir muy dirigida y ya va a estar individualizada al paciente. La estrategia guiada por valores estándar de coagulación en laboratorio por viscoelásticos. El tromboelastograma nos permite identificar en qué parte está la alteración y sobre cuál tengo de atacar y qué cosa tengo que utilizar. ¿Sí? Por eso la importancia. Y ya que el paciente está perdiendo sangre, lo ideal es pasarle sangre, ¿no? Pues tiene cierta lógica. Entonces, pasarle sangre, pero ¿qué tanta sangre? ¿Hasta dónde voy a llevar a mi paciente? Objetivos de hemoglobina de 7 a 9 gramos por decilitro. No es necesario llevarlo a más,
Muchos estudios en pacientes sépticos y no sépticos han demostrado que el querer llevar al paciente a una meta de 10, 11, que es la que ponían, llevar una meta de 11 al paciente versus uno de 9, les iba exactamente igual, pero al paciente se le ofrece un menor riesgo de contagios, de reacción alérgica, de reacción ABO, de que haga trali el paciente por transfundirle tanto. Entonces, si le va igual con hemoglobina de 9, con hemoglobina de 11, mejor lo tengo hasta 9 y con eso será suficiente para nuestro paciente, ¿sí? Obviamente, esto va a ser determinado por el estado clínico de mi paciente. Si yo tengo alguna otra manifestación o alguna otra prueba de que mi paciente requiere una hemoglobina mayor por sus condiciones propias o que el transporte no está siendo el adecuado en ese paciente, entonces sí puedo llegar a pasar más o llevar a una cifra mayor si es que el juicio clínico así te lo está diciendo. Las plaquetas, bueno, el objetivo, por lo menos, de plaquetas es de 50,000 en nuestros pacientes. Y en pacientes con traumatismo craneoencefálico o que el sangrado sea continuo, llevarlos a niveles mayores de al menos 100,000. Las dosis de las plaquetas son de 4 a 8 concentrados plaquetarios o una aféresis plaquetaria en los pacientes hasta alcanzar las metas. Los plasmas frescos congelados, hay que guiarlos para tratamientos en la coagulación o cuando las pruebas viscoelásticas te están diciendo que el paciente requiere ese tipo de tratamientos, ¿sí? TP o TTPA mayor a 1.5 de lo normal y su dosis es de 15 a 20 mililitros por kilo. Lo podemos dirigir ya sea por las alteraciones alcohólicas del paciente, pero mejor dirigirlos por las pruebas viscoelásticas. Evitar en pacientes sin sangrado mayor y evitar el tratamiento de la fibrinogenemia. ¿Sí? Para la fibrinogenemia, pues el mejor manejo será el fibrinógeno. ¿Sí? Ahorita también hablamos un poco sobre esto, pero en el manejo ya dirigido por tromboelastograma lo podemos utilizar en aquellos pacientes. Ácido tranexámico. Bueno, es un medicamento que se hace promoción solo. ¿Sí? Las utilidades que ha demostrado y los beneficios que nos dan los pacientes utilizándolo en el momento que se requiere y la forma que se quiere. Da una disminución absoluta del riesgo de muerte hasta 1.5 pacientes en los pacientes que lo reciben de manera temprana. Bromeando hace rato con el doctor decíamos, pues yo creo que voy a tener un ácido tranexámico en el carro, ¿no? En la guantera, por cualquier cosa. Porque pues el uso inmediato o el uso rápido de este medicamento va a dar un beneficio a los pacientes y está demostrado. Da una disminución de la mortalidad y de los requerimientos de productos sanguíneos en los pacientes porque el paciente pierde menos sangre. Y administrar tan pronto como sea necesario dentro de las primeras 3 horas. La dosis descarga es de 1 gramo en 10 minutos y luego una infusión de 1 gramo para 8 horas. El fibrinógeno, que es lo que decíamos hace rato para el tratamiento de la fibrinogenemia. Bueno, pues puede incrementar el uso del fibrinógeno, puede aumentar la forma independiente del beneficio de la supervivencia del ácido tranexámico y para el tratamiento de la hemorragia asociada a cirugía cardíaca. ¿Sí? El fibrinógeno, su indicación es cuando tenemos una medición de menor a 1.5 gramos por litro o que estamos viendo que sea el fibrinógeno directamente el que está alterado en la prueba de coagulación. Su dosis de 3 a 4 gramos de concentrado fibrinógeno van a equivaler a 15 a 20 unidades de crioprecipitados. ¿Sí? Su objetivo que van a buscar es de 1.5 a 2 gramos por litro. El calcio, ¿será importante también mantenerlo? Sí, especialmente en los pacientes con transfusión masiva, en donde debemos mantener los niveles de calcio ionizado, y este va a estar indicado cuando tenemos niveles menores a 0.9 milimol por litro. Se utiliza el gluconato de calcio, 2 gramos IV, con un objetivo de alcanzar 1.1 a 1.3 milimoles por litro. Otros medicamentos que se pueden utilizar o que se han hablado que se podrían llegar a utilizar en estos pacientes, como la desmopresina, la atropina, el factor 7 activado, bueno, para fines de hemorragia masiva, no aprotinina, perdón, el factor 7 activado, pero la desmopresina se puede utilizar 0.3 microgramos kilo en los pacientes tratados con inhibidores de plaquetas o los pacientes que tienen alguna patología como enfermedad de von Willebrand. ¿Sí? Como conclusiones para llevar, después de ver esto, digo, es poco tiempo, lo bueno es que todo esto se desglosa a lo largo de
todo este curso, la reanimación debe tener como un objetivo el mantener el adecuado estado hemodinámico del paciente. Ese va a ser tu individualización en el paciente, su estado hemodinámico principalmente, cómo lo tienes y a qué lo quieres llevar, a qué estado lo quieres llevar a tu paciente. No transfundir con base a determinaciones aisladas. El solo pensar o tener pequeños datos o pequeños parámetros que guíen mi transfusión, lo más seguro es que termines errando, ¿sí? Entre más información tengas de tu paciente, entre mejor lo clasifiques, entre mejor lo conozcas, mejor va a ser tu tratamiento que le vas a dirigir. La terapia liberal no demuestra ser superior a la restrictiva. Se puede enviar la reanimación mediante pruebas estándar o pruebas viscoelásticas. Y vamos a estar viendo y ustedes mismos decidirán qué prefieren utilizar o bueno, también qué está al alcance de la unidad en donde elaboran y qué es lo que van a dar al paciente, ¿sí? Pero principalmente estandarizar el manejo hemático del paciente es una de las prioridades y debe ser no solo en los hospitales, sino desde el prehospital. Es uno de los temas que se va a tratar el día de mañana. Cómo desde antes de que llegue el paciente, darle un adecuado manejo. Luego el adecuado manejo en la sala de urgencias. Luego en el quirófano. Y luego nosotros en la terapia intensiva. En conjunto entre todos le podremos dar un adecuado manejo al paciente y pues impactaremos directamente en la mortalidad. Así que se puede personalizar el manejo. Yo quitaría la pregunta y dejaría, ¿se puede personalizar el manejo del paciente en la UCI? Pero no solo se puede, sino que se debe de personalizar el manejo de estos pacientes. Tenemos que clasificarlos, conocerlos y darles el tratamiento adecuado conforme a las necesidades del paciente y conforme a lo que las pruebas que nosotros estamos realizando así lo ameriten, ¿sí? Así que sí, la respuesta es sí, el paciente requiere tratamiento individualizado. Bueno, yo les agradezco mucho su tiempo, su atención y muchas gracias al comité.